Vivimos más conectados que nunca, pero nunca hemos estado más solos. La frase puede sonar paradójica, pero describe la realidad de muchos de nosotros en el siglo XXI. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales nos ofrecen una ilusión de cercanía, la soledad se ha convertido en una de las mayores crisis existenciales de nuestra era. La sensación de estar rodeado, pero al mismo tiempo profundamente desconectado, es una experiencia universal. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta soledad moderna? ¿Es algo nuevo o simplemente una repetición de los problemas que la humanidad siempre ha enfrentado? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos afrontarlo? Hoy vamos a ver el pensamiento de uno de los más grandes filósofos que jamás haya existido, Friedrich Nietzsche. Sus ideas sobre la soledad, la búsqueda de sentido y la superación del vacío existencial todavía resuenan poderosamente en nuestro mundo actual. Y si alguna vez te has sentido perdido, sin propósito o agobiado por el peso de la vida moderna, no estás solo. Nietzsche también se enfrentó a esta lucha y tiene algo que enseñarnos. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, dale me gusta, comparte y comenta lo que piensas del video. Al fin y al cabo, estamos juntos en este viaje para entender lo que es vivir en profundidad en el mundo contemporáneo. Ahora, profundicemos en el primer gran punto que guiará nuestra reflexión: el hombre y el abismo, Nietzsche y la muerte de Dios. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios, no se refería literalmente a la caída de una figura divina, sino a la pérdida del sistema de valores y significados que sostenía a la sociedad. Este vacío, este abismo moral, ha dejado una profunda brecha existencial que parece crecer a medida que nuestra cultura se aleja de los valores tradicionales. La ausencia de un sistema claro de propósito colectivo nos ha dejado con una profunda sensación de desconexión y soledad. Para Nietzsche, la muerte de Dios es la causa primera de esta crisis. La ausencia de un Dios metafísico ha dejado a los seres humanos a la deriva sin saber qué debe guiar sus vidas. Si por un lado esto puede ser devastador, por el otro, Nietzsche nos da una salida radical, pero que nos desafía a mirar hacia adentro y cuestionar nuestra propia existencia, nuestra moralidad y la autenticidad de nuestro ser. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y lo matamos. Friedrich Nietzsche. Este es uno de los gritos más emblemáticos de Nietzsche y una de las declaraciones más impactantes que cualquier filósofo haya hecho. Pero, ¿qué quería decir realmente con eso? ¿Estaba hablando simplemente de la caída de una religión o de un sistema moral? La respuesta es mucho más profunda. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios, se refería al colapso de los valores absolutos, los sistemas de creencias que habían sostenido a las sociedades durante siglos. Con el auge del racionalismo, la ciencia y el secularismo, la idea de Dios, como fuente última del sentido de la vida, comenzó a perder fuerza. Lo que quería mostrar, sin embargo, era que esto no era algo que se celebrara, sino un profundo abismo existencial. La muerte de Dios no solo significó la muerte de una entidad divina, sino el colapso de un sistema de significado. ¿Qué sucede cuando los cimientos sobre los que construimos nuestra identidad y nuestros valores dejan de existir? La respuesta, según Nietzsche, es la soledad existencial, la soledad del ser humano. Moderno es precisamente esta. Sin un Dios que guíe nuestras vidas, estamos perdidos en el abismo del vacío. Y la crisis de la modernidad es, sin duda, una crisis de sentido. La gente ya no sabe lo que vale la pena, lo que es correcto o lo que es realmente importante. La consecuencia de esto es un profundo vacío, una falta de propósito, que lleva a muchos a perderse en medio de la masificación y el consumismo, tratando de llenar este vacío con distracciones temporales. Nietzsche creía que la muerte de Dios nos daba una oportunidad única, una oportunidad para crear nuevos valores, para reinventar nuestra propia existencia. Pero para eso,
Necesitamos enfrentar el dolor de la vacuidad. Necesitamos mirar al abismo a la cara, sin miedo a enfrentarnos a nuestra propia soledad. Aquí viene la gran reflexión de Nietzsche. No podemos esperar a que alguien nos diga qué hacer o cómo vivir. La responsabilidad es nuestra. Nosotros, como individuos, somos los creadores de nuestro propio significado. Y aún frente a la soledad existencial, Nietzsche nos invita a superar y afirmar la vida, nuestra existencia, sin depender de valores externos o de una verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es el camino que nos ofrece para salvar este abismo de la muerte de Dios? Nos plantea el reto del superhombre, Übermensch, un concepto que exploraremos en el siguiente tema, pero que ya os adelanto. El superhombre es aquel que, libre de ataduras externas, crea su propia moralidad y sentido. Ahora, llegamos a una de las ideas más provocadoras y desafiantes de Nietzsche, el eterno retorno. ¿Cómo sería vivir una vida en la que cada momento, cada decisión, se repite eternamente? El concepto de eterno retorno es como un espejo distorsionado de nuestra existencia, una prueba que Nietzsche nos propone para evaluar el valor de la vida que estamos viviendo. El eterno retorno dice: lo que sucedió una vez, volverá a suceder, y eso sin fin, eternamente. Friedrich Nietzsche. Cuando Nietzsche nos pone frente a este concepto, no nos está desafiando a filosofar sobre el tiempo o la eternidad, sino a evaluar profundamente lo que estamos haciendo con nuestras vidas en el presente. Si la vida que llevas ahora tuviera que repetirse para siempre, ¿sería una vida que valiera la pena vivir? La pregunta es, en cierto modo, una invitación a reflexionar sobre nuestro sentido de la vida, sobre lo que hacemos a diario, y hasta qué punto estas elecciones resuenan realmente en lo más profundo de nuestro ser. La búsqueda de sentido, especialmente en el contexto del siglo XXI, puede ser agotadora. Estamos constantemente buscando algo más grande, algo que justifique nuestros esfuerzos. Buscamos seguridad, amor, reconocimiento, felicidad, pero a menudo nos enfrentamos a la realidad de que nada de esto es permanente ni está garantizado. En medio de tanta incertidumbre, es fácil sentir que nuestra existencia es un ciclo vacío, sin un propósito claro. El concepto de eterno retorno, sin embargo, es una forma radical de cuestionarnos sobre el valor de nuestras acciones y el sentido de nuestra existencia. Si tuviéramos que vivir cada momento de nuestra vida, repetido sin cesar, ¿no nos llevaríamos a una mayor intensidad, a un mayor compromiso con la autenticidad y la profundidad de nuestras elecciones? Nietzsche nos obliga así a preguntarnos: ¿cómo puedo vivir de tal manera que mi vida, en todos los aspectos, sea digna de ser repetida eternamente? Esta es la clave del sentido, encontrar valor en las elecciones diarias, en el acto de vivir, en el compromiso con lo que realmente nos importa. La soledad del siglo XXI a menudo es alimentada por la falta de propósito. Estamos tan inmersos en la búsqueda externa, en las distracciones digitales, en las expectativas de la sociedad, que nos olvidamos de preguntarnos si realmente vivimos de acuerdo a lo que más desea nuestra alma. Y aquí es donde Nietzsche nos desafía a abrazar el eterno retorno como un principio de transformación personal. En Minatis, lugar de revolcarnos en la soledad y el vacío, podemos usar esta idea para dar profundidad a cada acción, cada pensamiento y cada momento. Después de todo, si algo vale la pena vivir una vez, vale la pena vivir para siempre. Ahora que entendemos la importancia del eterno retorno como una invitación a una reflexión profunda sobre nuestra vida, podemos pasar al siguiente tema, en el que exploramos el concepto del Übermensch, el superhombre, y cómo puede ayudarnos a superar la soledad en el mundo moderno. En un mundo donde la muerte de Dios nos deja a la deriva y el vacío existencial se convierte en una constante, Nietzsche propone la figura del Übermensch o más allá del hombre. Este concepto es la respuesta a la crisis de la modernidad, a la soledad del individuo en el siglo XXI,
y a la ausencia de una autoridad moral universal. Pero, ¿quién es el Übermensch? Para Nietzsche, el Übermensch es aquel que trasciende los valores tradicionales impuestos por la sociedad, la religión y la moral. Es el ser humano que, en lugar de inclinarse a las convenciones o buscar un propósito fuera de sí mismo, crea sus propios valores. El Übermensch es autosuficiente, autodeterminado, y no depende de la aprobación externa para validar su existencia. En un sentido muy práctico, el Übermensch no vive para complacer a los demás, no busca la aceptación social o la validación de los sistemas establecidos. Vive de acuerdo con sus propios principios, guiado por su propia voluntad y creatividad. Es el dueño de su propia vida, y al estar libre de todas las expectativas externas, es capaz de superar la soledad que nace del conformismo y el miedo a ser diferente. Cuando pensamos en la soledad en el siglo XXI, el tema central no es solo el aislamiento físico, sino la alienación psicológica que a menudo resulta de nuestra búsqueda incesante de pertenecer a algo, de ser aprobados, de seguir las reglas que la sociedad nos impone. El Übermensch, en cambio, no siente esta necesidad. Abraza la soledad como una oportunidad para reinventarse, para descubrir su propia autenticidad y para vivir de una manera única y original. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche. Esta frase es uno de los pilares del concepto Übermensch. Para Nietzsche, el dolor y el sufrimiento no son algo que deba evitarse, sino algo que deba afrontarse y trascenderse. El sufrimiento es una oportunidad para el crecimiento personal, una oportunidad para forjar un carácter más fuerte, más auténtico y más independiente. En el contexto actual, muchos de nosotros nos enfrentamos a la soledad en forma de incertidumbre, frustraciones personales y existenciales. Lo que Nietzsche nos desafía a hacer no es huir de esta soledad, sino usarla como una herramienta de transformación. En lugar de sentirnos derrotados o perdidos, podemos, como los Übermensch, asumir la responsabilidad de nuestras vidas y darles un nuevo significado. La figura del Übermensch es, pues, una poderosa metáfora del proceso de autosuperación. Al integrar la adversidad y crear nuestras propias reglas, podemos superar la soledad existencial y encontrar un significado profundo y personal para nuestras vidas. Ahora, con el concepto Übermensch bien entendido, podemos dar el siguiente paso: reflexionar sobre la forma práctica de lidiar con la soledad y la búsqueda de sentido en el mundo moderno. Terminemos el video con una conclusión motivadora, al mostrar cómo podemos aplicar la filosofía de Nietzsche a nuestra vida cotidiana. Ahora que hemos explorado las grandes ideas de Nietzsche sobre la soledad, la muerte de Dios, el eterno retorno y el Übermensch, es hora de reflexionar sobre cómo se pueden aplicar estas teorías en nuestras vidas para superar la crisis existencial del mundo moderno. Nietzsche nos invita a enfrentar el abismo de la soledad de una manera radical, sin miedo y sin escapatoria. La soledad del siglo XXI, aunque impuesta por un mundo fragmentado y desconectado, también puede ser la clave para la autodeterminación y el crecimiento personal. Para él, la soledad no es algo a lo que temer, sino algo que debemos abrazar como una oportunidad para crear nuestra propia verdad y significado. Primero, la importancia de aceptar la soledad. Muchos de nosotros tratamos de evitar la soledad a toda costa, ya sea a través de distracciones digitales, redes sociales o la búsqueda incesante de validación externa. Sin embargo, como nos enseña Nietzsche, la soledad es el terreno fértil de la autosuperación. Cuando nos permitimos estar a solas con nuestros propios pensamientos, sin el ruido exterior, comenzamos a acceder a las profundidades de nuestra alma. La soledad es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestros valores, nuestros deseos y nuestras aspiraciones más profundas. En segundo lugar, la creación de nuestros propios valores. Nietzsche no nos pide que sigamos ciegamente las normas de la sociedad. Nos desafía a cuestionar lo que realmente nos importa, a crear nuestros
propios principios y a vivir de acuerdo con ellos. Esto puede significar dejar de lado las expectativas externas y abrazar nuestra auténtica individualidad, incluso si nos pone en desacuerdo con el mundo que nos rodea. La soledad, en este caso, nos hace más fuertes y creativos, ya que nos permite encontrar nuestro propio camino sin miedo a ser juzgados. Por último, el reto del eterno retorno. ¿Cómo viviríamos nuestras vidas si supiéramos que cada momento se repetiría para siempre? El eterno retorno nos invita a vivir con intensidad y autenticidad, a tomar decisiones que reflejen nuestros valores más profundos, en lugar de seguir la rutina impersonal que la sociedad intenta imponernos. En lugar de huir de la soledad o de las dificultades de la vida, podemos utilizarlas como herramientas de crecimiento. Cada experiencia, cada fracaso, cada momento de sufrimiento tiene el potencial de hacernos más fuertes y más auténticos si elegimos aprender y crecer de ellos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? He aquí algunas acciones prácticas para vivir a la manera de Nietzsche y enfrentar la soledad de manera constructiva. 1. Acepta tu soledad. En lugar de huir de ello, aprende a estar en paz contigo mismo. Date el tiempo y el espacio para reflexionar y crecer. 2. Crea tus propios valores. No estés a la altura de las expectativas de los demás. Cuestiona las normas que la sociedad impone y construye una vida que sea genuinamente tuya. 3. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mi vida si tuviera que repetirse para siempre? Usa esta pregunta para tomar decisiones más conscientes que alineen tus acciones con tus valores más profundos. 4. Convierte el sufrimiento en fuerza. Cada dificultad o dolor que enfrentes puede ser una oportunidad para volverte más fuerte, más sabio y más auténtico. La soledad, tan aterradora en el siglo XXI, puede transformarse en la clave de una vida más rica, más auténtica y más significativa. Y la filosofía de Nietzsche, con sus desafíos profundos y a menudo incómodos, nos ofrece la posibilidad de crear un nuevo camino. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Seguirás viviendo la vida que se te impuso o comenzarás a crear tu propio destino? Suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video si te sentiste desafiado a enfrentar tu propia soledad de una manera nueva. Deje un comentario a continuación sobre cómo piensa aplicar las ideas de Nietzsche en su vida. Como dijo Nietzsche, lo que no enfrentas, lo ignoras. Lo que ignoras, dentro de ti controla tu vida. Ahora depende de ti. ¿Dejarás que el vacío del siglo XXI controle tu vida o crearás tu propio significado y propósito?